Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da compartir con ustedes la hermosa y preciosa palabra del Señor que Dios pone en nuestras manos. Gloria al Señor, porque es maravilloso, es un gran mérito, es un honor, gloria al Señor. Es algo valiosísimo compartir y hablar la palabra del Señor y estar en un lugar como este. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a entrar de una vez. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Glorias a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor acerca del líder, acerca de la estructura de un líder. Gloria al Señor. Leemos la palabra para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Señor, gracias. Padre y Rey nuestro, Dios de la gloria, exaltamos tu nombre, tu presencia, Jehová. Te damos las gracias, Señor Padre, en este día, porque tú nos permites, Señor, ser útil en tu obra, Jehová, para glorificar tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar, hermanos. En esto pensad. Gloria al Señor. Estamos hablando del libro de Filipenses. Gloria al Señor. Sabemos que el apóstol Pablo escribió este libro y se refiere específicamente en la ocupación que debe tener el líder. En esto pensad. Gloria al Señor. O sea, como dirección, como determinación, como ocupación, como lo más importante que una persona tiene que tener en su vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo más importante en la vida del hombre, desde luego, cuando llega al conocimiento de la profundidad, del encanto, de la belleza, de la importancia de lo que es el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo hablaba estas palabras porque él lo decía por experiencia propia. En esto pensad, porque las cosas del mundo son vanas, entretienen y dificultan y distraen las cosas espirituales, y por tanto tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en lo espiritual. Y la labor de Cristo, gloria al Señor, es suficiente mérito para que nosotros estemos ocupados todos los días de nuestras vidas, y en todas las cosas que hagamos, hagámoslos para Cristo, como dice la palabra. Gloria al Señor. Nosotros somos hechura de Cristo. El apóstol Pablo caminó en un tiempo desviado, equivocado, gloria al Señor, como también muchos de nosotros. Y recordamos que desde el momento en que Cristo llegó a su vida, gloria al Señor, cambió las cosas. Por esto el apóstol Pablo habla y dice, en esto pensar, gloria al Señor. Porque él no hablaba de la vida pasada, a menos de que sea con un propósito, gloria al Señor, de edificar, de crear recuerdo y conciencia a las personas y en el medio en que se desenvolvía. Gloria al Señor. En esto pensad. Y por eso también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estas palabras, el apóstol Pablo le decía con una conciencia, con un aval, gloria al Señor, de experiencias propias que vivió en su vida. Gloria al Señor. Porque decía también que no tenía ninguna necesidad. Gloria al Señor. Y esto realmente habría que
enfocarlo, habría que pensar un poquito por qué él decía estas cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se había apartado de todas las cosas mundanas, las ocupaciones inclusive, aunque él se empeñaba en trabajar para no serle carga a otro, pero conocemos, mis hermanos, que en el Evangelio es un poco difícil usted entregar su vida completa, a tiempo completo, gloria a Dios, y también decir que va a trabajar, porque la disciplina del trabajo, aunque sea algo personal, algo de tiempo en tiempo, siempre le exige, interrumpe, gloria al Señor, lo que es la labor y la obra de Dios. Y muchas veces es difícil. Y en aquel tiempo el apóstol Pablo tenía el orgullo de decir que él trabajaba para no serle carga a otro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero él tenía necesidades. Pero él decía que no tenía ninguna necesidad, gloria al Señor, porque él había sido experimentado en quebranto. Gloria al Señor. Porque él decía, gloria al Señor, que él de ninguna cosa tenía necesidad, porque ya había sido experimentado, gloria a Dios, en hambre, en escasez. Y también aprendió a vivir en abundancia, pero fue experimentado en las necesidades, en el proceso donde se pulen, donde se preparan, se capacitan los hombres de Dios. En las pruebas, porque muchas veces hay que tener pruebas. Déjenme decirle, mis hermanos, las lágrimas son las que abonan, gloria a Dios, el crecimiento, el desarrollo. De muchos hombres y mujeres. Que dan todo lo que tienen, que dan más. Y a veces es difícil explicarlo. Porque las palabras muchas veces son bonitas y hace muchas oraciones bien armoniosas y bien engalanadas. Pero lo grande, lo fuerte, lo duro, lo real es pasar las cosas personalmente. O sea, tener la experiencia, es vivirlo. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo tuvo este privilegio de pasar por situaciones especiales, pasar necesidades. Dice la palabra que también él recibió 39 latigazos. Sufrió persecución. Hay un mérito que muchas veces nosotros nos encontramos con él. Es que cuando llegamos a un sitio somos rechazados, somos enfrentados. Cuando llegamos a la Ceibita, uno de los ejemplos más recientes, todavía no hemos llegado al sitio específico donde íbamos a llegar. Y ya en el camino, ya en el área, una persona usada por el enemigo ya nos enfrenta y nos está dando dicho y diciendo cosas, porque son las señales de la evidencia de que hay algo importante en ese sitio. Y el apóstol Pablo parece que tenía una sensibilidad, un sensor especial, porque donde quiera que el apóstol Pablo iba, llevaba el mensaje y la palabra, había levantamiento, había contienda, había problemas. Gloria al Señor. Y son las evidencias de los frutos que hay en el Señor. Y eso va capacitando al hombre de Dios en cada labor que hace. Porque cuando no hay levantamiento, cuando no hay conflicto, no hay enfrentamientos, realmente es posible que no hayan frutos. Porque lo primero que el enemigo hace es levantarse. Gloria al Señor. Porque le desagrada. Si recordamos que cuando Cristo se le apareció al Gadareno, el mismo Gadareno fue que empezó diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque llegó el hombre de Dios. Mis hermanos, y esto acontece cuando el hombre de Dios se levanta. Pero para hacer un hombre de Dios, con las herramientas necesarias, gloria a Dios, con la estructura
que demanda la palabra de Dios, es un poco difícil, es fuerte. Pero el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa era la meta, esa era su consigna. Gloria al Señor. Él vivía, gloria a Dios, esta experiencia porque estaba entregado completamente a la obra del Señor. Gloria a Dios. Lo más apropiado, según la experiencia que tenemos, y la palabra misma lo dice, que mejor es que el ministro no trabaje, que entregue completamente su tiempo a la obra del Señor. El apóstol Pablo estuvo en esa línea. Gloria al Señor. Y hablo del apóstol Pablo porque fue un ejemplo maravilloso. Este hombre empezó a capacitar, a entrenar hombres, porque sabía, igual que el mismo Cristo lo hizo, que su tiempo era limitado. Gloria al Señor. Porque el Evangelio es así, mis hermanos. El Evangelio es un proceso, es algo que se vive, gloria a Dios, de década en década, de tiempo en tiempo, gloria a Dios. Y hay que pasar, gloria al Señor, de generación a generación. Y hay que pensar en que esto no es propiedad personal de nadie. Gloria al Señor. Sino esto es de Cristo. Es de Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener esto claro, gloria al Señor. Quisiera pedirle el látigo prestado a la hermana Daney, porque yo sé que con mucha presteza, ella habló muchas palabras, gloria al Señor, y a veces uno no sabe qué es lo mejor, pero realmente uno cuando hay cosas que le tocan, que le molestan, que le inquietan, siente ganas de decirla, gloria al Señor. Pero es así. Porque Cristo mismo, cuando en una ocasión le habló fuerte a los discípulos y le dijeron, maestro, fue muy fuerte la palabra, se quieren ir, que se vayan. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Evangelio es para no volver atrás. Hemos aprendido que este camino es el mejor camino. No hay opción por quién cambiarlo, por quién renovarlo a Dios. Y Dios libre de distorsionar las palabras que están aquí escritas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo en el versículo 20 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, él estaba refiriendo acerca de los filipenses, que en un tiempo ellos tenían control y cuidado de sus necesidades, de las cosas que él necesitaba, aunque sea mínimamente, pero se habían descuidado. Pero él se mantenía igual. Y ahora él está refiriendo estas palabras, pero a mí me da como yo observo con mucho cuidado la manera en que él habla estas palabras. Que se goza en que nuevamente los filipenses se hayan recordado de tener cuidado de él. Gloria al Señor. Porque este pueblo fue bien amado. Y el apóstol Pablo le habló a este pueblo ya en otro nivel, porque ellos habían pasado ya de los primeros rudimentos y de las cosas primeras de la enseñanza y de las correcciones. Ya había pasado, gloria al Señor, a otro nivel, gloria al Señor, y ya le hablaba palabras más profundas, más intensas, gloria al Señor. Y hablaba estas palabras y decía también, como dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya estas palabras son para personas que han alcanzado una relación, una intimidad con el Maestro, que han puesto su confianza en el Señor plenamente. Como dice una alabanza, esperar en ti difícil sé que es.
Gloria al Señor. Pero nuestro corazón dice que sí. Y nuestro espíritu, gloria a Dios, lo confirma. Gloria a Dios. Y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer todas las cosas que a Dios le agrada. Porque la evidencia de todos estos pueblos y de todos estos líderes es la labor de Cristo. Es el camino de Cristo. Fueron las llagas del sufrimiento de Cristo. Gloria al Señor. Fueron la labor que Cristo hizo. Tanto espiritual, gloria a Dios, como las enseñanzas y las experiencias que vivió este pueblo. Gloria al Señor. Que fueron suficientes para ellos poder tener, gloria a Dios, una vida entregada. Gloria a Dios. Sin considerar, gloria al Señor, que al final fue algo terrible, fue algo bastante desagradable, gloria a Dios, bastante trágico. Pero eso a veces hay que ponerlo de lado. Porque si nosotros como creyentes solamente vamos a estar ocupados y resentidos porque el pueblo de Israel castigó a Cristo y mató a Cristo, también tenemos que recordar que Cristo vino con un propósito y tenía que acontecer este evento. Gloria al Señor. Pero nuestra labor, nuestra ocupación, gloria a Dios, es seguir adelante. Porque Cristo nos enseñó, gloria a Dios, que tenemos que seguir adelante, gloria a Dios. Porque el Evangelio tiene que seguir adelante. Lo mejor es que nosotros avancemos a otros niveles, de niveles en niveles, y llegar a la sublimidad, gloria a Dios, de la presencia de Dios y la integridad, gloria a Dios, de estar cara a cara con el Maestro. Moisés nos dio un ejemplo. Él subió a la presencia de Dios. Y recordamos que Moisés, dice la palabra, que resplandecía. Gloria al Señor. Tanto que el pueblo, cuando Moisés bajó a la presencia del pueblo, ellos no podían mirarle la cara, gloria a Dios, por el resplandor, por la presencia, la manifestación de Dios que tenía aquel hombre. Gloria a Dios. Y a veces tenemos que brincar los muertos, brincar los obstáculos y no importarnos las cosas negativas, gloria al Señor, ni lo que digan, para seguir adelante. Los soldados capacitados se entrenan en dificultades, se entrenan, gloria a Dios, en obstáculos, se entrenan en cosas difíciles. Y muchas veces, mis hermanos, déjenme decirle, llegan hasta la muerte. Yo recuerdo que aquí mismo en nuestro país hubo una promoción de cadetes, que hubieron muchos, algunos que murieron en las pruebas, en la preparación, en la capacitación, gloria a Dios, que tenían que superar. Y hubieron cosas quizás que no tuvieron en cuenta. Pero por lograr tener una corona, gloria al Señor, de 4 años para luego ser investidos como oficiales, perdieron la vida. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos el mérito o los méritos de sufrir, padecer, pasar muchas cosas, derramar lágrimas, pero por una corona que es incorruptible. Pero más el legado que podemos dejar a los demás, además de nuestros hermanos, ese pueblo que nos está mirando, que nos juzga, que nos señala, gloria al Señor, pero que también nos exalta y nos levanta. Gloria a Dios. Porque es importante lo que dice el pueblo. Jesús mismo le preguntó a ellos que qué decía el pueblo de él. Gloria a Dios. Ese pueblo que también lo señaló, lo acusó. También el pueblo hablaba, gloria a Dios, y dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Mis hermanos, los líderes, necesitamos estar conscientes de nuestra responsabilidad. Sabemos que tenemos que avanzar. Sabemos que tenemos que hacer cosas, muchas cosas, todas las cosas. Porque el Evangelio prepara al hombre, lo capacita para toda, o sea, no especifica cuál
¿Cuál trabajo? Y lo menos quizá honorífico, lo menos importante muchas veces, es lo que Dios muchas veces primero ve en nosotros. Hay personas que a veces se ocupan de la limpieza de la iglesia y de muchas áreas que son importantes y que no son agradables entrar muchas veces. Hay hermanos que cuando llegan aquí a la iglesia, yo soy uno de ellos, desde mucho tiempo, a veces abro el baño a ver cómo está. Pero no es para criticar al que pasó primero. No. Es para hacer mi aporte. Es para que cuando venga alguien detrás de mí, gloria a Dios, quizá encuentre algo agradable. Si en la iglesia hay que limpiar algo, hay que enderezar una silla, hay algo que es importante, si hay que traer algo, mis hermanos, el liderazgo empieza por ahí. Gloria a Dios. El liderazgo empieza cuando usted empieza a ordenar las cosas, a corregir, que tiene celo por las cosas de Dios. Por ahí se empieza. Y déjeme decirle que eso es un escalón. Son los escalones que hay que ir ascendiendo para luego llegar aquí al púlpito. Para después hablar al Señor como debo hablar. Gloria a Dios. Para que el Espíritu Santo sea mi guía, gloria al Señor, y me dirija a qué área debo dirigirme, qué es lo que debo hablar. Gloria al Señor, para que todos seamos edificados y seamos bendecidos. Porque muchas veces, déjeme decirle, habrán casos de personas que quieran llegar rápido y quieran y anhelen, gloria al Señor, los calzados de los líderes. Gloria a Dios. Y los calzados de los líderes a veces brillan, están delante, son notorios, pero hay que ver el camino recorrido. Hay que ver los esfuerzos, hay que ver la entrega, hay que ver la certeza de esa persona para caminar en el camino de Dios. Yo oí escuchar muchas veces y todavía de muchachos que van a la loma, que van y se retiran en sitios, y eso es maravilloso, mis hermanos. Eso yo lo admiro y me gozo con ellos, gloria al Señor, porque eso es extraordinario. Salvo que algunas veces, a veces eso trae conflicto, o puede traer conflicto, porque hay personas que quizás no están preparadas para subir a sitios como estos. Y entonces reciben de más, porque reciben influencias y reciben cosas que más tarde le hacen daño. Gloria a Dios. O sea, estoy hablando que buscar de Dios, que someterse y hacer propósitos es maravilloso, es bueno. Y eso realmente es bueno. Pero hay que tener el aval, hay que tener la conciencia, hay que estar preparado. Y esto entra como en contradicción. Hay que estar preparado para prepararse. Pero realmente hay que saber, gloria a Dios, en qué condición una persona va a ir a esos sitios. Porque allí podemos decir que hay muchas cosas. Es como si fuera un mercado. Y perdone la comparación. Pero a veces hay muchas cosas que se pueden recibir allí. Gloria al Señor. Pero realmente
el liderazgo tiene que estar sujeto, tiene que estar atado a la obediencia del Señor. Sujeto al liderazgo. Gloria a Dios. Porque el líder se levanta pequeño. Gloria al Señor. Y en ese proceso es como una familia, es como un niño. Gloria a Dios. Que tiene que estar sujeto y en obediencia a sus superiores. Y eso le va dando cabida, le va dando, gloria a Dios, entrada, el acceso a los diferentes niveles, gloria al Señor, que puede alcanzar. Y si no se disponen a someterse, porque mis hermanos, nuestro líder, Jesucristo, fue lo más obediente, lo más sujeto que hubo en la historia bíblica. Cristo no hablaba palabras de él. Cristo hablaba con Dios. Y lo que decía era porque Dios le decía. Él no hablaba palabra de él. Gloria a Dios. Él se sujetaba en todo, hasta la muerte. Porque dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Que no sea como yo, sino como tú quieras. Y recordamos que fue uno de los momentos más difíciles, más fuertes, más intrigantes, más dolorosa de la vida humana. Gloria a Dios. Porque Jesús, cuando estaba en el monte allí, dice la palabra que que botó lágrimas como de sangre. Gloria a Dios. Porque era la lucha, era el esfuerzo, gloria al Señor. Era la determinación que tenía él, gloria a Dios, para poder, gloria a Dios, agradar al Padre. Él iba en obediencia a entregar su vida. En obediencia. Pero recordamos que Cristo también tenía parte humana. Gloria al Señor. O sea que él no era insensible. Gloria a Dios. Él tenía la sensibilidad, gloria a Dios, de los padecimientos, de las dolencias. Recordamos que cuando murió Lázaro, dice la palabra que Cristo lloró. Gloria al Señor. Lloró por un amigo. Gloria al Señor. Pero cuando la familia de él fueron a buscarlo al templo, que le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Allí hizo diferencia. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. O sea que el Evangelio no tiene compromiso con familia, ni con nadie, ni con amigos. Mis hermanos, el que liga el Evangelio con cualquier otra cosa tiene problema. Porque ya no es Evangelio. Gloria al Señor. Y esta es la guía de los líderes, la guía de los hombres, la guía de los que quieren alcanzar salvación, pero más la guía de los que quieren vivir en paz, que quieren vivir una vida en paz, de gozo. Me refiero del gozo espiritual. Porque el apóstol Pablo decía, no tengo ninguna necesidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Solo me imagino la condición de aquel hombre. Gloria a Dios. Solo me imagino la condición de aquel hombre en aquel tiempo.
Porque para hablar, como él hablaba, con la confianza, con la seguridad, gloria a Dios, con la certeza, son cosas que no pueden pasar ligero. Gloria a Dios. Porque no eran dichos comunes. Gloria al Señor. También dijo Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Gloria a Dios. Él sabía de eso. Él sabía lo que estaba hablando. Él sabía lo que expresaba. Gloria al Señor. Porque además de que era para enseñar, para capacitar a los filipenses, lo habló por experiencia propia. No solamente que le dijeron, que le contaron, no. Él lo vivió. Gloria a Dios. A veces me es difícil evitar esto. Pero no depende de mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A veces pienso que quizás no deba involucrarme en esas sensibilidades, pero no hago lo que yo quiero. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Finalmente quiero decirle, mis hermanos, que si hay algo digno, que si hay algo, gloria al Señor, que es motivo de que nosotros seamos reales, seamos sinceros y seamos fieles, es ser cristiano. Que Dios le bendiga.